Retomando la clase, vamos a hablar de la civilización romana, teniendo en cuenta que ya hemos hablado de la civilización griega. Entonces hablaremos primero del pueblo romano y su medio geográfico. Donde cuando hablamos de medio geográfico estamos refiriéndonos al espacio donde se desarrolló esta civilización y qué etapas o qué momentos se desarrolló. Bueno, primero hay que tener en cuenta que el origen de esta civilización es una tradición de forma oral porque es una mitología. Existe la mitología griega, en la que corresponde a una leyenda entre Rómulo y Remo, quienes dice que estos eran dos hermanos que fundaron la ciudad. Estos fueron abandonados a las orillas del río Tíber cuando eran niños y una loba los alimentó. En agradecimiento a ellos, dicen fundar una ciudad en las orillas del río Tíber llamada Roma. Entonces aquí podemos ver la imagen que es una mitología griega, es más en el escudo de Roma se encuentra este símbolo que se encuentra acá. Es una mitología griega que se habla acerca de estos dos hermanos que fundaron Roma. Además se dice que la primera persona que dominó o emperó fue como el monarca principal rey de este sería Rómulo. Bueno. Pero también hay otro origen importante que es el origen de la tradición histórica. Ahorita mirábamos el origen mitológico o de leyenda y ahora mirábamos el origen histórico. Pues resulta y pasa que en la península itálica donde se desarrolló la civilización existían varios pueblos pequeños conocidos como los estrucos que se encontraban al norte de la península y tenían unas complejas culturas y ricas ciudades. También estaban los itálicos, quienes eran de una cultura primitiva, se dividían en numerosos grupos conocidos como sabinos y latinos, y los latinos instalaron a las orillas del río Tíber. Los griegos al sur que fundaron gran parte de Magna Grecia o la primera Grecia, como lo podamos decir de esa manera. Listo. O sea, en el episodio histórico lo que habla del origen de Roma es que Roma fue, de la civilización romana, fue que antes de que ésta existiera, había muchos pequeñas o habían pequeñas ciudades que compartían o que vivían en esa península itálica. Según las investigaciones, los romanos eran latinos, o sea, de la región del Lacio, y cuyo idioma era el latín, el que nosotros conocemos normalmente. Habitaban en unas pequeñas colinas y se dedicaban a la agricultura y la ganadería. En el siglo VII a.C., los estrucos impusieron su dominio en la región, convirtiendo las aldeas en una verdadera ciudad. Bueno, aquí podemos mirar en el siguiente mapa dónde se llevó a cabo la civilización romana y los países o las pequeñas ciudades que invadieron y estuvieron cerca de esta civilización y que dieron también origen a esta civilización. Bueno, el surgimiento de Roma nace a través de la unión de 7 pueblos latinos y sabinos. En la península itálica, en el centro del Mediterráneo, su territorio está recorrido por la cadena montañosa de los Alpes, el río Tíber, recorre la región del este-oeste y unos kilómetros. Aquí podemos mirar, este es el continente europeo, la parte de relieve, y aquí donde señalamos se desarrolló la civilización romana, que fue el conjunto de 7
fue el conjunto de 7 ciudades, o fue la unión de 7 ciudades. Aquí encontramos Roma, cerca del río Tibio. Recuerden que los ríos le dan un abastecimiento importante al surgimiento de las actividades económicas como la agricultura, la pesca, entre otras. Norte, aquí encontramos el norte, el este, vamos a mirar. Esta es la posición geográfica. Al norte se encuentran los Alpes. Al norte de Roma se encuentran los Alpes, que son todas estas partes que están acá. Al oeste, el mar Tirreneo. Al este, el mar Adriático y Jónico. Y al sur, por supuesto, el mar Mediterráneo. Recuerden que esta también hace parte de las civilizaciones del Mediterráneo. Roma latina, estruca y el inicio de una larga historia. Bueno, como sabemos, Roma, ya habíamos aclarado ayer, se dividió en 3 etapas importantes en medio de su historia: la monarquía, la república y el imperio romano. La monarquía va desde los años 753 a.C. hasta los años 509 a.C. En el poder estaba bajo el rey. Existía un senado y había una asamblea aristocrática, la cual en esta asamblea se le brindaban consejos al rey para que tomara las decisiones. En la monarquía, la situación social estaba, o más bien la organización social estaba liderada por los patricios. Las familias más poderosas eran los patricios, los plebeyos que eran sin linaje, y recordemos que también se encontraban los esclavos. En la república, conocida como Roma republicana, aquí el poder era un poco más democrático, y el poder estaba en manos de 2 cónsules y el senado. Inicia desde el año 509 a.C. al 27 a.C. Aquí en esta etapa o este momento de la historia se caracterizó por algo importante: por las luchas sociales entre patricios y plebeyos, y comienza la expansión territorial de unas guerras llamadas las guerras púnicas. Por otra parte, el Imperio Romano inicia desde el 27 a.C. al 476 después de Cristo, en donde el poder era otorgado a un emperador, que era la máxima autoridad. Aquí hubo una máxima extensión territorial, y también en esta época o en esta etapa también culmina ese periodo de imperio, que es en el año 476, cuando cae el Imperio Romano de Occidente. El pueblo romano en los primeros tiempos y durante el gobierno, en los primeros tiempos, el audio, Roma en los primeros tiempos se convirtió en una verdadera ciudad. Los etruscos le transmitieron el sistema numérico, las costumbres de interpretar a los auspicios, el uso de la toga que normalmente vemos que es el vestido largo, el arco de la arquitectura, la lucha de los gladiadores, el alfabeto Grecia, la escritura Grecia y la religión Grecia. O sea, los etruscos fueron uno de los primeros pueblos que le brindó a la civilización romana todas estas costumbres, o más bien todos estos legados culturales, como el sistema numérico, la costumbre de interpretar, el uso de la toga, el arco en la arquitectura, la lucha de los gladiadores, entre otros. Sabemos como tal la sociedad, ayer habíamos visto que la sociedad estaba dividida en 3, ¿verdad? Pero aquí miramos que los clientes vendrían siendo las personas extranjeras que también se incluyen dentro de la sociedad. Lo que vimos ayer como patricios, plebeyos y esclavos está bien. Entran otros miembros en la sociedad que vendrían siendo los clientes, y eso hace parte
de los no nacidos en Roma. Los patricios pertenecían a la aristocracia. ¿Cómo hacía la aristocracia? Pertenecían a toda la familia real, a la nobleza. Eran descendientes de las familias más antiguas. Conocían las leyes que se basaban en las costumbres orales y no escritas. Poseían todos los derechos políticos, hacían parte del Senado, de los tribunales, de las asambleas populares. Los plebeyos constituían la mayor parte de la población. Eran campesinos, artesanos o pequeños comerciantes que no tenían condición de ciudadano. O sea, cuando no tenían condición de ciudadano, lo que significaba era que no participaban en el gobierno de la ciudad, o sea, no participaban en el Senado, no eran cónsules, no tenían cargos políticos. Se les prohibía contraer matrimonio con algún miembro de la familia patricia o de la familia de la aristocracia. Si un plebeyo quería tener